El Estado no actuó debiendo actuar, y el Estado no fue entonces garante del derecho a la vida, y el Estado entonces dejó de cumplir su razón de ser. Por eso la Defensoría del Pueblo va a persistir en esta demanda judicial contra la nación colombiana. ¡Y la verdad! La situación de violencia en el atrato se empieza a agudizar por allá en el año 96, cuando pues incursionan los grupos paramilitares por el Bajo Atrato, Río Sucio, y empiezan a subir y entran también por la zona carreteable Medellín-Quibdó. En 1996, que hay muchos retenes en el momento, muchos armados, por esos miedos nosotros no bajamos, así como bajamos anterior. La masacre de Bojayá fue solo un momento en la larga guerra que se libra en el Chocó y en el Pacífico indígena y afrodescendiente. O más bien, en la larga masacre de estos pueblos, caracterizada hoy como etnocidio. El atrato es testigo de más de 1.200 personas que se han arrojado al río Atrato. El infierno de las armas se sumó a la cruz de la corrupción política y del abandono estatal, que también ha cobrado cientos de miles de muertos en el otro conflicto colombiano, el de la desigualdad socioeconómica. No hay contratación promotores indígenas. Muchos niños están enfermos de nutrición, paludismo, tuberculosis, otras infecciones que atacan. No podemos traer al hospital donde más cercano al centro de salud. Eso hay muchos retenes, no dejan pasar. Por esa razón estamos muriendo muchísimo. Y además, de parte de educación, porque conflicto armado allá ahí gobierno dice que no se puede mandar allá su docencia para trabajar. Cuando los paramilitares entran al medio Atrato, se toman a Vigía del Fuerte y a Bellavista. Por otro lado, pues todo el control también que venía haciendo la FARC en cabeza del bloque José María Córdoba. Fue muy traumático para nosotros, la gente que vivíamos a orillas del Atrato, la situación de miedo, de zozobra, cada que veíamos una panga de los paramilitares, sí, porque había una que se llamaba Rumbo al Cielo y cada que montaban a alguien a esa panga ya uno sabía que ese no lo volvía a ver. 1 o 2 años atrás se venía denunciando todo lo que era el accionar de los grupos paramilitares en connivencia de la fuerza pública. Las operaciones militares y paramilitares se montaron sobre la base de aniquilar a la guerrilla, pero lo que se demostró varios años después es que el interés principal fue desplazar a afrodescendientes e indígenas para apoderarse del territorio, rico en tierras aptas para la agricultura, para la explotación forestal, la minería y la biodiversidad principalmente. Nos representa muchas finanzas el tema de las maderas, el tema del transporte, el tema del comercio como tal, formal e informal en la región, y la industria como tal, ganadera, palmera y bananera. ¿Cómo olvidarnos nosotros que por los intereses de sembrar palma y toda esa situación, cuánta gente nos mataron en Juguamiandó y Curvarado? Eso nos va llevando a entender un poco por qué tanto despojo, por qué tanta guerra en nuestra región. Para el gobierno más importante es desarrollar sus políticas y sus grandes megaproyectos que garantizar la vida de nosotros los negros y las negras, los indígenas que habitamos en el Pacífico colombiano. Entonces es muy delicada la situación, pero resulta que eso no lo podemos decir. Los monocultivos, los agrocombustibles, como en el caso de la palma, se han metido en muchas regiones del país a sangre y juego, provocando desplazamientos, masacres. Pues a mí me parece que ahí el Estado está seriamente comprometido y tendrá que responder en algún escenario internacional. El 2 de mayo fue como el detonante, ¿cierto? Donde el mundo vino a saber que nos estaban matando en el medio Atrato.
Los periodistas de los grandes medios nacionales llegaron el 9 de mayo. Permanecieron 4 horas, tiempo en el cual tomaron las notas, las imágenes y los sonidos que se convertirían en crónicas y noticias. Llegaron y se fueron en los helicópteros del ejército. El equipo de comunicaciones de la diócesis de Quibdó, tras varios días de permanencia, registró y escuchó las voces silenciadas, tratando de ver lo que no se dejaba ver. No, sí, nosotros le decíamos que hasta ahora pasa por... Se obtuvo en ese entonces esta mirada del coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del batallón de infantería Manosalva Flores. Se obtuvo en ese entonces esta mirada del coronel Orlando Pulido Rojas, comandante del batallón de infantería Manosalva Flores. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Se hallaba junto al general Mario Montoya Uribe, comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Entonces, ¿por qué también responsabilizamos al Estado? Después de cuando se hizo la retoma de Vigía y Bellavista, casi 5 días después, los militares lo que hacen es sacar a los paramilitares, a los pocos que quedaban en el monte, y los presentaron de civiles en Vigía del Fuerte. Aún más, lo más grave, saquear las casas de la gente de Bellavista y vestir a los paramilitares, vestirlos con su ropa. Tanto es que la misma gente, cuando los paramilitares junto con la fuerza pública llegan a Vigía del Fuerte, la gente empieza a reconocer su ropa. La gente empieza a decir, ve, esa es mi pantaloneta, esa camiseta es mía, ese buzo es mío. Por eso es que la gente, cuando ve que los paramilitares son auxiliados por la fuerza pública, llegan y los presentan en Vigía del Fuerte, la gente sale corriendo hacia Quibdó. La incertidumbre por la presencia de las FARC, el creciente temor alrededor de las acciones militares que llevaría a cabo la fuerza pública para la recuperación del territorio y su connivencia con los paramilitares fueron la causa principal del desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Quibdó. Porque ellos tenían mucho miedo de lo que habían dicho la guerrilla, que ellos sí se retiraban, pero que si la fuerza pública llegaba a auxiliar a los paramilitares, ellos ya no les importaba nada. Ante los comunicados que hiciera la diócesis de Quibdó sobre la complicidad de la fuerza pública y los paramilitares, el general Montoya denunció penalmente por injuria y calumnia al sacerdote Jesús Albeiro Parra, director de la Pastoral Social en ese entonces. Viene la demanda, una demanda por injuria y calumnia que me hace a mí el general Montoya por haber dicho esa verdad tan grande. Ese proceso duró nada más de un año. El fiscal lo tuvo que cerrar a favor nuestro. O sea, no lo siguió investigando. ¿Por qué? Porque es que eso lo vio en esas imágenes, ahí están las imágenes. Mire que el alemán lo está diciendo en las versiones está diciendo cómo ellos sí recibieron apoyo de la fuerza pública.